Ya en una ocasión habíamos hablado de la multiplicación de los 4,000, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la multiplicación de los 5,000. Aquí vemos y vamos a mirar algo que el Señor nos va a enseñar y que nosotros como creyentes debiéramos conocer a fondo y que nuestra fe sea esa fe firme, fuerte que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Empieza diciendo, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces, para entender esa partecita vamos a leer algo del contexto, que son los versículos del 30 y el 31. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aparece aquí una expresión, habían enseñado. Es decir, el Señor le está diciendo, bueno, ustedes han trabajado tanto y se han esforzado tanto que es el momento de descansar. Él los invita a un descanso. Y creo que todos en algún momento decimos, uy, me siento como cansado, quisiera irme por allá y estarme por allá un tiempo, ¿cierto? Despejar la mente y recrearme un poco. El Señor lo está diciendo y Él mismo es el que toma la iniciativa y les dice, vamos, vamos. Ellos son obedientes, aceptan la invitación de Jesús, se retiran a un lugar desierto para descansar y recuperar fuerzas, recuperar ánimo. El lugar era desierto. Puede verse como un paraíso de descanso y reflexión después de las intensas actividades del ministerio. Habían trabajado, ellos habían estado pendientes de todo. Aquí se alejan de la multitud. El Señor quería que ellos se apartaran un poco, porque a veces entre gente uno recibe cosas, entonces les dice, no, vamos a retirarnos un poco, vamos a limpiarnos, vamos a recuperar fuerzas, energía para volver a reiniciar ese trabajo. Y Él se va con los siervos. Sirve para recargar energías tanto espirituales como físicas. Bien, hasta ahí no hemos visto nada especial, nada raro. Una invitación del Señor, que es lógicamente un descanso. Pero en el siguiente dice, pero muchos los vieron ir. O sea, había gente que estaba pendiente, no solamente del Señor, sino de los apóstoles. Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, o sea, caminaron. Claro, en ese momento no había transporte normal. De pronto a veces los grandes eran los que utilizaban caballos y carros tirados por caballos. Ellos eran gente del común, pues no tenían ningún vehículo y les tocaba a pie. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él, es decir, los esperaron. Se fueron a esperarlos. ¿Qué querían? ¿Qué quería esta gente? Bueno, mucho de lo que nosotros queremos hoy, ellos también lo querían. Aunque Jesús y sus discípulos intentaron retirarse a descansar, la multitud los siguió, se fue adelante. La gente reconoce al Señor, lo distinguían, también a sus discípulos. Y entusiasmada corren al lugar desierto para verlos y ser atendidos por ellos. ¿Quién quería entonces que los atendiera? El Señor y los discípulos, que los atendieran, que los recibieran. Incluso cuando los discípulos buscan descanso, Él demanda de Jesús y sus discípulos, Él, o sea la multitud, demanda de Jesús y sus discípulos milagros.
Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que querían ver? Milagros. Milagros. ¿El Señor lo sabía? Claro que sí. Muchos lo hacían por un deseo, por alguna situación. Otros simplemente querían comprobar el poder que tenía el Señor. Por eso los buscaban. Los milagros del Señor son tan grandes que Él moviliza multitudes. Mucha gente caminaba con ellos, demostrando el impacto que Jesús tuvo en la vida de las personas. Era tanto lo que el Señor impactaba, incluso con su sola presencia, Él impactaba a la gente. Por eso la gente deseaba estar cerca del Señor, anhelaban estar cerca de Él, anhelaban escuchar sus enseñanzas. ¿Cómo hacemos entonces para que el Señor nos enseñe? Pues ir a la palabra, porque Él está hablando ahí. Él es el que habla. Y aquí el que está hablando es Él. Y Él es el que está dando indicaciones. Bien, en el siguiente dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Ellos estaban apartados, pero el Señor siente algo y sale a mirar, sale a comprobar y se encuentra que hay una gran multitud esperando. ¿Qué esperaban? Algo del Señor, porque el Señor iba a hacer algo. Él siente compasión por esas personas, comparándolas como con ovejas que no tienen quien las dirija, quien las guíe. Una metáfora que expresa una soledad espiritual. ¿Cuál es la mejor compañía en la soledad espiritual? El Señor, el Espíritu Santo. Porque si nos atenemos al hombre, nos equivocamos. También tenemos cosas que hacer y a veces no podemos atender a la gente. Pero el Señor sabe todo esto y Él quiere estar ahí. Faltaba dirección espiritual. Necesitaban escuchar el mensaje. Jesús no se desanimó al ver la realidad de lo que estaba presenciando. Al contrario, Él se anima. Y Él sabe que la gente va a buscarlo es a Él. ¿Y el Señor rechazó a alguno? No, Él no rechazó a ninguno, Él los aceptó a todos, sin importar la condición que tuvieran. Entonces Él los recibe a todos y Él también desea poderlos atender a todos. El Señor tenía también sus dificultades, porque aunque era Dios, había venido a cumplir una misión. Y en esa misión Él también tenía sus enemigos y estaban pendientes de lo que Él estaba haciendo y estaban planificando cómo quitarlo de en medio porque era un estorbo. Pero el Señor no se desanimó. Él sabía que a eso venía y que tenía que cumplir. Y que no solamente tenía que cumplirle al Padre, sino también a la responsabilidad que era el ser humano como ser humano. Tenía que cumplir. Porque en lo que Él hiciera estaba la salvación, o en lo que iba a hacer estaba la salvación. Enseña con amor y paciencia. Enseña con amor y paciencia. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos faltará? Las dos cosas, sí señor, amor y paciencia. Y eso es lo que a veces dificulta que las cosas salgan como tienen que salir. Sabiendo que la verdadera guía viene a través de su palabra, o sea, todos estaban pendientes de lo que Él dijera para hacerlo. Luego dice, cuando ya era muy avanzada la hora, vienen a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. ¿Por qué están preocupados los apóstoles? Ellos están preocupados. ¿Por qué están preocupados? ¿Cuál era la preocupación? Pues que no tenían que comer, no tenían de pronto dónde ir a descansar, y era lógico.
Pero el Señor está dando pie porque Él va a hacer algo. El Señor está dejando que ellos hagan, que ellos digan, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Ya estaba oscureciendo y los discípulos se dieron cuenta que la noche empezaba a caer, que estaban en un lugar apartado, sin recursos. No había cómo. ¿Será que para el Señor esto era un imposible? No. Nosotros a veces vemos el obstáculo cuando para Él no hay obstáculo. Los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Cuando el Señor dice, ¿y por qué? Ellos estaban descansando, sí, pero estaban viendo lo que estaba ocurriendo con las personas alrededor. Bueno, no tenían alimento, no tenían lugar para descansar, lo necesitaban igual que ellos. Pero el problema, no tienen que comer, no hay que comer. ¿Ellos tendrían que comer? Claro, ellos sí tenían, pero la gente no. Y entonces a ellos les preocupaba esa parte. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Estaban lejos del alimento. Notan que el tiempo pasa y probablemente la situación iba siendo cada vez más preocupante. Sugiere que Jesús debería enviar a la gente a la ciudad para que pudieran comprar pan, comida y descanso. Esa era la solución que plantea el ser humano. Porque eso es lo que yo supuestamente necesito comer, necesito descansar. Y eso es lo que ellos están haciendo. ¿Qué habría en la mente del Señor? ¿Qué estaría ocurriendo en la mente del Señor? Simplemente Él estaba esperando el momento. Simplemente Él estaba esperando que volvieran la mirada a Él para Él poder hacer. Fíjese que ni siquiera le dijeron a Él, sino la sugerencia es despáchelos. Luego, ¿no sabían quién era el Señor? Claro, ya a esa altura tenían que saber quién era, a qué había venido. Ya tenían que conocer algunas de las cositas que el Señor había hecho. Sin embargo, ¿cómo es la fe de ellos entonces? Todavía les faltaba, ¿cierto? Todavía les faltaba. Y uno dice, bueno, ¿cuántos años llevamos nosotros en esto? ¿Y qué pasa con la fe de cada uno? ¿Será que todavía nos falta? ¿Será que tenemos que ver muchas cosas para llegar a ese punto de tener esa fe que el Señor quiere ver? Bueno, despídanlos para que vayan a los campos, aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen comida, no tienen posada. Los discípulos le sugieren al maestro, al Señor, despídelos. ¿Para qué? Para que vayan y puedan comprar comida en los pueblos vecinos. La preocupación práctica de los discípulos es legítima. Eso es cierto, sí, es lo que ellos están viendo. Pero había algo más. Ellos nunca pensaron en ese algo más. Ya que saben que la multitud está cansada y hambrienta, creen que la solución es simplemente enviar a la gente a buscar comida y pan por su cuenta. Ellos estaban pensando eso, pero en la mente del Señor, ¿qué había? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. ¿Por qué les dice así? ¿Por qué les dice así? Es algo que a ellos tuvo que haberlo tomado por sorpresa. Pero, ¿y de dónde? Bueno, recordemos que ellos habían dicho que habían enseñado, que habían ido a enseñar. Entonces el Señor lo que le está diciendo es de lo que ustedes enseñaron allá, ahora enséñenles aquí.
Claro, para ellos fue una sorpresa, porque ellos se entienden, bueno, y entonces ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para darles a estos? Dice, más o menos tenía que comprar el equivalente a 200 denarios, y 200 denarios equivalían al sueldo diario de un trabajador común. O sea, era mucho, muchísimo. Para ellos fue una sorpresa grande. Ellos no esperaban que el Señor les respondiera de esa manera. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. Los discípulos están perplejos, ya que no tienen los recursos para alimentar a la multitud tan grande. Mencionan que sería imposible gastar una cantidad de dinero muy grande para comprar ese alimento y darles el descanso que esa gente necesitaba. Aquí comienza la prueba de la fe. Va a probar la fe de sus apóstoles. Y el Señor, pero Él no conocía la fe de ellos, claro que sí, Él la conoce y la de nosotros también. Por eso a veces tenemos que pasar pruebas, porque el Señor quiere que yo mismo, que cada uno de nosotros en su interior sepa cómo está, porque Él lo sabe. Y dice que Él se glorifica en medio de la prueba, pero aquí comienza esa prueba de fe y de la confianza de sus discípulos. Desafiándolos, el Señor los está desafiando ¿a qué? A ver más allá de sus limitaciones humanas y confiar en Él. Ellos están confiando en lo que ven, pero no miran al Señor lo miran es para decirle, no, pero sáquelos porque si no, ni van a descansar ellos ni nosotros tampoco. Ese es el sentir humano, ¿cierto? Ese es el sentir humano. Pero el Señor no estaba pensando así. Él estaba pensando de otra manera. Él les iba a dar una lección no solamente a ellos, a sus discípulos, sino que también hoy el Señor nos llama y nos dice, bueno, vamos a mirar qué vamos a hacer con lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Problemas, dificultades. Estamos igual que los apóstoles. Problemas, dificultades que no tienen, que no hay, que nosotros tampoco. Pero a ellos se les olvida que estaban con el dueño de todo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, se nos olvida que tenemos al lado al dueño de todo. Y nuestra mirada está puesta es en lo que vemos, no en lo que el Señor está pensando. Nosotros repetimos que el Señor camina con nosotros y entonces ¿por qué no le pedimos a Él que nos ayude? ¿Por qué no le pedimos a Él que nos dirija, que nos muestre el camino? Nos enfrascamos en lo personal, en lo que yo veo. Y eso hay que dejarlo de lado, porque tenemos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo ve. Pero tengo que dirigirme a Él. Por eso Él dice, vamos a mirar por qué las limitaciones. ¿Dios es limitado? No. Dios es un ser que no se limita, pero somos nosotros muchas veces los que limitamos a Dios y no lo dejamos que Él haga lo que tiene que hacer en cada uno. Eso es falta de confianza y aún la fe, una fe muy débil todavía. Esa fe hay que fortalecerla, pero el Señor les dice, aquí va a empezar la prueba de la fe y la confianza. Y luego dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Bueno, fíjense, primero les dice, denle ustedes de comer. Ahora les pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Bueno, como ustedes están pegados a lo que ven, entonces díganme cuántos panes tienen. ¿Sabían? ¿Ellos sabían cuántos panes había? ¿Sí?
Si leemos el contexto, creo que no. Dice, respondiendo les dijo, perdón, más adelante, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. O sea, ellos no sabían. Vayan y miren cuántos panes hay o quién tiene pan. También nos pasa lo mismo a nosotros. Vemos el problema, pero no sabemos qué hacer. Y él está aquí y le dice, pero vayan y miren cuántos panes hay. ¿Ellos sabían que alguien tenía pan? No, ellos no sabían. Es el Señor el que les dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Pero quién? Hay alguien en la multitud que tiene pan y tiene peces. ¿Cuántos cuentan? 5 panes y 2 peces. Fíjese que ni siquiera se habían dado cuenta. Estaban tan centrados en el problema de la gente que no se habían dado cuenta que alguien tenía pan. ¿Tenían cómo resolver el problema? Claro que sí, pero no se habían dado cuenta. Y eso nos pasa a nosotros. Nos centramos en la situación y se nos olvida que hay algo más. Se nos olvida que conocemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es proveedor, a un Dios que es sanador, pero a eso se nos olvida porque nos centramos en el problema. Y no. ¿Qué es lo que les está mostrando entonces el Señor? Él le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Los desafía a mirar lo que es posible y disponible. Posible y disponible. Es decir, ¿qué era lo que había disponible? 5 panes y 2 peces. ¿Por qué dice posible? Era lo que había. Pero con eso que había, algo se podía hacer. Porque el Señor hubiera podido hacer un imposible ahí. Sin embargo, Él dice, no, vamos a hacer, porque la gente tiene que aprender. ¿El Señor lo hizo? Sí, el Señor lo hizo. ¿Y qué está haciendo el Señor? ¿Algo nuevo? No, esto ya había ocurrido. Vamos a Primera de Reyes. Esto ya había ocurrido. Vamos a Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Venga, y les digo el texto, el versículo. Primera de Reyes 17 del 14 al 16. Primera de Reyes 17, 14 al 16. Bueno, Primera de Reyes, hermana, perdón. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Mire, dice que Dios manda al profeta Elías a Sarepta de Sidón, porque él dice, allí yo le di orden a una mujer para que te sustente. Pero mire la mujer que escoge Dios. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, uno dice, bueno, de pronto el marido le dejó buen sustento, buena cosa, entonces por eso el Señor lo mandó allá, ¿cierto? Cualquiera podría entender así, pero sigamos. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué le pide primero? Agua. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pide agua y le pide pan. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo un pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué podemos pensar ahí entonces? ¿Qué pudiéramos decir? Aquí hay un imposible. Aquí sí hay un imposible porque es el mismo Dios. Lo manda donde una mujer que escasamente, un puñado de harina, ¿cómo sería? Es decir, algo, exactamente una cosita para preparar un pan para 2. Exacto. Y para 2, y no había para más. Pero mire lo que ocurre. El siguiente, hermanita. Elías le dijo, no tengas temor, no tenga miedo. ¿Qué miedo tenía ella? ¿Cuál podría ser el miedo? Que si le da el bocado al profeta, entonces no iba a quedar para ellos. Bueno, pero yo lo doy a usted y nosotros ¿qué? Entonces le dije, tranquila, no tenga miedo. Él le está diciendo, va a pasar algo. Dios va a hacer algo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Por qué le dice, hazme a mí primero? ¿Quién mandó al profeta allá? Dios, ¿cierto? Dios. Entonces él le dice, si usted me da a mí primero, le está dando primero a Dios, le está dando la prioridad a Dios, y Dios hará lo que tenga que hacer. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Primero Dios le está diciendo, primero Dios, luego usted y su hijo. Ya le está diciendo, no se preocupe, es que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Siguiente. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos días comió ella y el hijo sin problemas? Haga llover sobre la faz de la tierra. Acuérdense que hizo verano por 3 años y medio y luego llovió por 3 años y medio. Y aquí dice, en el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, ya comieron allí 3 años y medio de lo que Dios les dio. Porque eso no se lo dio el profeta, se lo dio fue Dios. Por eso él le dice, hágame a mí primero. Dele a Dios primero y entonces él hará lo que tenga que hacer. ¿Ella formó el pleito y formó el lío? No, ella fue y hizo como le dijeron. Por eso él le dice, es que Dios ya dijo esto. Siguiente, hermana. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. O sea que es Dios el que se encarga de hacer todo. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? En que Dios está en primer lugar, porque eso es lo que le está diciendo. Ponga a Dios en primer lugar y entonces usted recibirá lo que tenga que recibir de Él. Vamos ahora a Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Aquí hay un hecho muy similar al que hizo el Señor. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, 20. Y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Siguiente. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Les trajo 20 panes y ellos eran 100. O sea que según la pregunta del sirviente, alcanzaba para 20 y el resto
Pues miremos lo que pasa. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a mirar entonces. Fíjese que lo que hace el Señor ya se hizo, pero fue por cuenta humana, porque Dios lo mandó. Entonces aquí fue para 100. La harina fue para 2. Pero lo que el Señor hizo fue para ¿cuánto? Lo que el Señor hizo fue para más de 15,000 personas. Porque si solamente los hombres se contaron, había niños, había mujeres, había ancianos, o sea, casi 20,000 hombres o 20,000 personas estaban allí. Y esos 5 panes alcanzaron para 20,000 y sobró. Porque la palabra está diciendo, comerán y sobrará. Y aquí pasó eso, comieron, se saciaron y aparte de eso, sobró. Claro, eso tiene un significado. Bueno, comieron hasta que se hartaron, hasta que se saciaron. Esto muestra que cuando Jesús bendice y multiplica, las necesidades son un servicio completo, o sea, el dar completo, Él no da migajas, Él no da por partes, da todo completo. Nadie se quedó sin comida y todos estaban satisfechos, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? ¿Por qué habla de espiritual si acaban de comer pan? ¿Qué entiende la gente? Él es el pan de vida. No solamente alimentaron el cuerpo, sino que alimentaron el alma. No solamente el cuerpo, sino el alma. Jesús no solo ofrece comida física, sino también espiritual. Pero Él también está mostrando que Él es la verdadera fuente de sustento y satisfacción. Es un ejemplo de lo que puede hacer el Señor. Por eso dice, es la verdadera fuente de sustento y satisfacción. Quedamos saciados, quedamos llenos, físicamente y espiritualmente. Luego dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que les sobró de los 2 peces. Entonces se cumplió la palabra de Reyes, comerán y sobrará. Entonces fíjense, con 5 alimentó casi 20,000 y sobraron 12. 5, 12. ¿Qué es 5 en la Biblia? El Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y qué es 12? Las 12 tribus. Cuando el Señor les dice, dale ustedes de comer, ¿qué les está diciendo? Hay 5 libros de la ley y hay 12 tribus de Israel. Lo que ustedes enseñaron, vengan y se los enseña a ellos. Claro, para ellos fue una sorpresa, ellos no esperaban esa respuesta del Señor, pero eso es lo que les está diciendo el Señor. Lo que ustedes enseñaron, venga y enséñenselo a ellos. Pero el Señor no entendía que ellos estaban sorprendidos y por eso entonces les dice, bueno, entonces, ¿qué hay para poder hacer algo? Y todo lo que al Señor se le presenta, Él lo multiplica. Todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Todo lo que el Señor hace, lo hace completo. Esa debe ser mi seguridad, esa debe ser mi certeza de que todo en Él es perfecto. Dice, ninguno se quedó sin comer, al contrario, recogieron. Entonces, esa es la simbología de los 5 panes y las 12 canastas. Pero literalmente dice, después de que la multitud hubo sido alimentada, quedan 12 cestas de pan y pescado, o sea, de todo lo que se recogió. Este detalle simboliza la generosidad y el poder de Dios, que no solo ofrece lo que se necesita, sino también la sobreabundancia.
O sea, el Señor da más de lo que necesitamos, mucho más. Entonces sí somos nosotros los que a veces limitamos a Dios. Quiero ver milagros, sí, pero si yo limito a Dios, Él no va a poder hacer nada. ¿Y cómo limito a Dios? Porque mi fe todavía tengo que desarrollarla. Mi fe todavía tiene que ser una fe firme, fuerte, genuina, para que Dios haga lo que quiere hacer y lo que nosotros queremos ver. Las 12 cestas pueden verse como una representación de la abundancia del reino de Dios y provisión sobrenatural. Cada uno de los discípulos recogió una canasta, tal vez como recordatorio de que con Jesús siempre hay más que suficiente. Siempre hay más que suficiente. Y termina. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Finalmente se conoce el número de personas. No fueron 5,000, casi 20,000. Cuando se habla de los 5,000, no se nombra a las mujeres ni los niños. Pero si miramos el contexto de todo, eran casi 20,000 personas las que allí se alimentaron. Y se alimentaron hasta saciarse. Lo que significa que la multitud pudo haber sido mucho mayor. Este milagro de multiplicación de panes y peces demuestra el poder de Jesús de proveer abundantemente, sirviendo a una gran multitud con una cantidad mínima de recursos. El Señor no necesita cantidades, el Señor necesita algo con lo que Él pueda hacer. ¿Qué necesita entonces de nosotros? Que la fe sea esa fe firme, esa fe que Él quiere ver en nosotros, porque esa es la enseñanza, esa fe que ellos tuvieron que haber visto lo que el Señor hizo y lo que les dijo también: vayan y denles ustedes de comer. Ellos se sintieron impotentes porque sabían delante de quién estaban. Y nosotros hoy tenemos que salir de aquí convencidos que estamos delante nada más ni nada menos que del dueño de la creación, que todo es de Él y que nada es de nosotros, todo le pertenece a Él. Y que como hizo la mujer viuda, cuando el profeta le dice: deme a mí primero, hay que poner a Dios en primer lugar, y entonces podemos ver esa abundancia que Dios quiere. El Señor dice: lejos de mí nada pueden hacer. Y eso es cierto, porque sin Él no somos nada, pero con Él lo somos todo. Amén.